Muy buenos días. Vamos a hablar acerca de cómo se determina el valor de la estadística de la investigación cuando estamos utilizando esta herramienta para poder determinar la objetividad de la recolección de los datos, el procesamiento de los mismos y por último también hacer la comprobación de la hipótesis para presentar los resultados. Antes veamos cuál es la definición de estadística que se tiene. En este caso, la definición de estadística de Murray Spiegel, que tiene un texto de la serie Shawn muy importante que ha sido con el cual la mayoría de nosotros, ¿no?, de los de mi generación, ha estudiado, indica que la estadística es el estudio de los métodos científicos para recoger, organizar, resumir, analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y principalmente toma de decisiones razonables basadas en el análisis. Esto es muy importante en el sentido de que la estadística en sí tiene esa función de podernos ayudar a nosotros, cuando estamos inclusive en situaciones de decisión, a tomar las decisiones basadas en datos objetivos, que estos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos. Cuando nosotros hacemos una revisión de lo que es la información que tenemos nosotros en la prensa, podemos encontrar fácilmente datos como estos, los que estamos mostrando aquí en la pantalla, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos tendencias respecto a un determinado candidato. También podemos mostrar en informes, siempre van a aparecer algunas tablas que tenemos ahí, que se muestran también en forma de gráficos. Por último, también vamos a tener datos en porcentajes. Todos estos datos que nos muestran en las páginas de internet, en los periódicos, en las revistas, en los informes, inclusive en artículos científicos, se refieren principalmente al uso de la estadística. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es el método en sí de la estadística. Y este método, ¿ya?, como cualquier otra metodología que se utiliza en las otras disciplinas, es una secuencia sistemática de procedimientos que nos van a llevar a un objetivo común, ¿ya? Y esta forma de poder realizar la estadística, ¿ya?, se lo realiza de la siguiente manera. Primero, ¿qué hacemos? La recopilación de datos. Obviamente aquí ya está involucrado cuál va a ser el objeto de estudio, ¿no? En todo caso, si no se tiene todavía determinado cuál es el objeto de estudio, previamente hay que hacer una preplanificación para poder determinar cuáles son los elementos o las variables que vamos a estudiar nosotros, de las cuales vamos a recolectar la información. Esta información puede ser en dos sentidos, puede ser de tipo cualitativo como también puede ser de corte cuantitativo. Muchos piensan que la estadística solamente trabaja con números y no es así. La estadística trabaja con datos y estos datos pueden ser tanto cuantitativos, es decir, expresados en números, como datos de corte cualitativo, es decir, datos que nos van a reflejar una parte de la realidad, una característica de alguna variable, la cual no la podemos mensurar en términos numéricos. Una vez entonces que ya hemos determinado cuáles son las variables que vamos a estudiar, procedemos con la utilización de los instrumentos de recolección de la información, que hay varios. Para eso yo sugiero una curso, un pequeño atisbo de lo que es metodología de la investigación, que muy pronto también vamos a sacar en esta plataforma, para que puedan ver cuáles son los instrumentos dependiendo de los tipos de variables que vamos a estudiar y el tipo de medición que se le pretende dar. En todo caso, los instrumentos de medición nos ayudan a recolectar los datos. Estos datos ya lo vamos a ir traduciendo en un lenguaje que sea comprensible. Generalmente lo vaciamos en lo que llamamos una matriz de vaciado de datos o una matriz de datos. El segundo paso dentro de esta fase de la recopilación de datos, antes de entrar ya a la organización, es el de tener todos los datos constituidos en una matriz en la cual vamos a tener en la parte de las columnas, se vamos a tener la parte de las variables y en la parte de las filas los casos, ¿no? Generalmente se lo presenta de esa manera. Ahora, en la segunda etapa, que es la organización de los datos, una vez que lo hemos colocado ya en nuestra matriz de datos, lo que hacemos es
proceder a lo que llamamos la limpieza de los datos. Esto significa que nosotros tenemos que ir analizando si es que hay algunas variables que tienen respuestas de tipo incompleto, ¿no? Son respuestas atípicas o incompletas. En el caso de que sean respuestas o datos atípicos, y aquí aclarar, ¿no? Consideramos atípico algún dato que está, por ejemplo, muy alejado de lo que es el conjunto general de los datos que tenemos, que esto puede suceder por errores en la recopilación de datos, ¿no? O por la parte de la digitación. Algunas veces ocurre que cuando estamos aplicando un cuestionario o estamos haciendo una entrevista, ¿ya? Al colocar una cifra, a veces se nos puede ir un número o un cero por demás, o si estamos recopilando información de tipo cualitativo, entonces no hemos escrito de manera correcta, ¿ya? No le hemos recopilado esa información de forma clara. En ese sentido, entonces, este paso es muy importante, que se llama la limpieza de datos. Obviamente que en algunos casos, y ocurre esto por la experiencia que uno tiene, puede ocurrir de que estos datos, algunos casos, tengan que ser eliminados. Por eso se recomienda que cuando se tenga que recolectar una información con una cierta cantidad de muestra, por decir algo, ¿no? Unas 650 casos, no se recolecte exactamente la cantidad que nos indica la muestra, sino se pueda recolectar un poco más, ¿no? Entre un 0.5 a 1% de más. Se pueda ir recolectando la información para que pueda justamente reemplazar esos datos o esos casos que puedan ser eliminados en este proceso de la limpieza. Muy bien. Entonces, una vez que hemos realizado lo que es la limpieza de datos, vamos a empezar ya a trabajar con la matriz limpia en este caso, y vamos a pasar luego a la tercera fase, que es el análisis de las series de datos. Para esto, ya teniendo la matriz de datos, lo que hacemos es empezar a realizar el análisis variable por variable, y también podemos hacer lo que llamamos cruce de variables. Todos estos elementos que estoy mencionando van a ser mostrados en la siguiente secuencia que tengamos, en la parte 2 de este video, para que lo puedan ver de forma práctica todos estos pasos del método estadístico, ¿no? Entonces ahí ya comienza justamente ya el trabajo del analista estadístico, porque al hacer los cruces de variables tenemos que mostrar también la forma como vamos a ir presentando, ¿no? Ya nos estamos adelantando a lo que ver posteriormente. Y bueno, acá es donde también nosotros podemos ya realizar en la aplicación de algunas herramientas estadísticas, como por ejemplo encontrar correlaciones entre variables, y aclarar de que cuando hablamos de correlaciones, hay correlaciones para datos cuantitativos versus cuantitativos, hay correlaciones para datos cuantitativos versus cualitativos, y hay correlaciones para datos cualitativos versus cualitativos, ¿ya? Y cada uno de estos tipos de correlación tiene su herramienta específica en lo que es la estadística. Ocurre muchas veces, con la experiencia de revisar trabajos, ocurre que muchas veces personas que no conocen el manejo apropiado de lo que es la estadística, bueno, pues utilizan herramientas de corte cuantitativo, ¿ya? Variables de tipo cuantitativo, y lo emplean en datos cualitativos, es decir, hacen todo un procedimiento que no es el correcto, ¿no? Por eso entonces que en los cursos de estadística que se enseña a nivel de la universidad, al menos por los docentes que manejamos bien esta parte de la estadística, siempre aclaramos, ¿no?, que cuando hablamos de correlación, de la relación, nivel de relación que hay entre las variables, primero hay que determinar cuáles son las variables, a qué tipo corresponden, si son variables de tipo cualitativo o cuantitativo, o son, ¿no?, una mezcla de entre cuanti y cualitativos. Muy bien. Se hacen entonces los procesos de correlación. En algunos casos inclusive ya se puede realizar las proyecciones de los datos, dependiendo si estamos agarrando series de datos con los cuales podemos realizar regresiones, tanto en retrospectiva como en prospectiva. También podemos realizar las famosas pruebas de hipótesis para determinar las bondades de ajuste para modelos matemáticos. Y bueno,
un sinfín de herramientas que nosotros podemos realizar. Es más, inclusive ya podemos nosotros estar haciendo a nivel un poco más superior de estadística el manejo de lo que son los diseños de experimento. Bueno, entonces una vez que se ha realizado ya ese análisis, que es la etapa 3, que es, les digo, ¿no? La etapa tal vez más de gabinete, donde ahí sí se va a mostrar la pericia, la experiencia y el conocimiento del estadístico, se va a realizar, se entra ya a la fase 4, que sería la presentación de resultados. La forma de presentar resultados en estadística, lo hemos visto hace un momento, son principalmente de dos maneras. La forma tabular, en forma de tablas, o la forma gráfica. Y la forma gráfica también tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, si estoy agarrando solo una dimensión, no importa si esta es cuantitativa o cualitativa, es decir, estoy agarrando una sola variable, lo puedo presentar en forma, por ejemplo, de una gráfica de sectores. En caso de que esté agarrando dos variables, por decir algo, ¿no? Dos tipos de variables. Puedo presentar en forma de áreas. Puedo presentar en forma de barras con dos variables, ¿no? Entonces, mucho depende también ahí que cuando se está realizando la presentación de la información, esta sea lo más comprensible para las personas que van a leer el trabajo o el informe que se está realizando. Es decir, la función principal de esta etapa es de que a simple vista o a primera vista ya se pueda mostrar una información relevante respecto al procesamiento de los datos. Ustedes entonces comprenderán que esta fase de la presentación de resultados no es otra cosa que ya mostrar los resultados, ¿ya?, de todo ese conjunto de datos que hemos ido trabajando, que los hemos ido organizando y los hemos ido aplicando las herramientas estadísticas para que pueda ser lo más comprensible, inclusive para personas que no tienen mucho conocimiento de lo que es la estadística. Finalmente, pasamos a la quinta etapa, donde en muchas ocasiones, ya les decía, ¿no? La función principal de la estadística es de que a partir de la información se pueda tomar decisiones, y es aquí, ¿no?, en esta etapa donde a partir de los datos, de las presentaciones de los datos, se pueda inclusive hacer una proyección, lo llamamos en estadística una regresión, de lo que podría ocurrir en diferentes tipos de escenarios. En ese sentido, como ustedes pueden advertir, la estadística es una herramienta que es bastante aplicada en todas las disciplinas. Es más, la estadística llega a ser una herramienta auxiliar para todo investigador o investigadora que quiera presentar un trabajo basado en hechos técnicos, basado en hechos reales, con variables trabajadas de manera responsable. Ya en la segunda parte de este video, como les decía, vamos a aplicar este método de la estadística en datos reales. Lo vamos a hacer mediante la utilización de un software, que hay varios softwares que se pueden aplicar, pero vamos a utilizar uno que es uno de los más utilizados. Bueno, agradecerles entonces por ese tiempo que han dedicado a este video, y no se pierdan en los siguientes videos que vamos a ir sacando. Vamos a ir explicando detalladamente la aplicación no solamente de las herramientas descriptivas, las herramientas de probabilística, sino también herramientas inferenciales de lo que es la estadística. Se despide de ustedes su amigo y compañero Frank. Que tengan un buen resto de jornada.